Bueno, esta noche mi título es tomado de este versículo. ¿Quién estará delante de Dios? ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá soportar el calor de su ira? Tomado de otro versículo también. Así que esto es una pregunta muy importante. Mi querido amigo, la muerte es real, pero el juicio es también real. Pero esto no es para tratar de asustar a alguien. De hecho, hoy en día las personas no tienen miedo de nada en estos días, de nada de esto. Pero habrá un día en que estas cosas saldrán a la luz. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia nos dice que Dios tiene un día estipulado, un día apuntado. Hay un día señalado y hay un tiempo señalado, pero también hay una persona que está señalada para ejecutar el juicio. Y en Hechos 15 leemos que Dios tiene señalado el día en que juzgará a los vivos y a los muertos por un hombre. Y ese hombre, Dios le dio la evidencia para que no sea confundido con nadie más. ¿Cuál es la evidencia? Que Él resucitó de los muertos para nunca morir una vez más, para nunca morir otra vez. Nosotros sabemos de la historia y de la palabra de Dios que mucha gente resucitó de la muerte, incluso Jesucristo en su ministerio resucitó a otras personas. Pero ¿qué pasó con estas personas? Que luego volvieron a morir. Pero el único que estuvo 3 días en la tumba y que salió de la tumba al tercer día y que vive para siempre, eternamente, es el Señor Jesucristo. Así que Él es el juez, Él es el juez. Mis queridos amigos, los reyes, la historia, los imperios, la civilización, todo en este mundo, desde el principio hasta el momento en el que estamos ahora, hasta que Cristo regrese, todo nos dirige a ese gran día. Ahora, yo no voy a ir a todos los detalles que hay en Apocalipsis 6, pero solo para explicar algo, y es que el libro de Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. Ahora, no quiero confundirlo, esto es muy simple. Todo esto nos ilustra, es decir, las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 sellos, nos dan una ilustración acerca de 3 ciclos paralelos del juicio. Es decir, el mismo evento ilustrado o explicado de manera explicado con 3 ilustraciones diferentes. Ahora, el libro de Apocalipsis o de Revelación es un libro apocalíptico, es decir, no para que lo entendamos de forma literal, sino simbólica, porque es muy rico en símbolos y en un lenguaje ilustrativo. Así que este número 7 debemos entender que cuando habla de sellos debemos entender que es una ilustración. Cuando nos habla de copas debemos entender la ilustración. Cuando nos habla de los 144,000 debemos entender la ilustración. Así que es un lenguaje que nos ilustra y nos ayuda a entender estas cosas. Ahora, los 7 sellos ahora que van a ser abiertos, como ya hemos visto en sermones anteriores del capítulo 5, recuerden que había un libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y que no fue encontrado nadie que pudiera abrirlo, sino solo uno, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, fue el único que fue encontrado para tomar el libro, para abrirlo, para leerlo, pero incluso para revelar, mostrar qué es lo que estaba escrito, desarrollar lo que estaba escrito allí. Y vemos que este libro o este rollo no nos habla solamente acerca de la salvación, sino de todo el juicio que habría de desarrollarse hasta que Cristo viniera.
Ahora vemos en estos 7 sellos que tendrían que ser abiertos uno a uno, nos hablan acerca de eventos históricos. Así que no necesitamos una bola de cristal o algo místico y misteriosa filosofía de por allí o de por allá para poder entender el plan de Dios o el propósito de Dios para este mundo. Todo está explicado aquí en el libro de Apocalipsis, en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que vamos a ver uno a uno cómo cada vez que eran abiertos estos sellos, se llevaba a cabo a eventos que tendrían que suceder hasta que el mundo fuese juzgado, hasta que viniera el juicio. Ahora vamos a ver cómo desde el versículo 12 al 17 encontramos cosas admirables, y es que había un gran pánico. La gente estaba desolada, la gente estaba desesperada, la gente estaba sin esperanza. Nada les levantaba el ánimo. Antes siempre había mucha seguridad y los sistemas de protección en este mundo. Hay mucha gente la gente hoy en día abandonó las cavernas de las montañas, pero aquí vemos que la gente por angustia volvió a las cavernas. Y vemos cómo en la apertura del 6º sello vemos la reacción de las personas aquí. Eso lo veremos desde el versículo, tú puedes ver del versículo 12 al 17 la reacción de los no creyentes. Esos creyentes que siempre, esos incrédulos, los no creyentes que siempre empuñaban su mano contra Dios, que incluso vieron milagros, y esto es sorprendente. Hubieron lugares en los que el Señor Jesucristo sanó a todos, y aún así ellos decían, no, déjanos, vete. ¿Podrías ser tú una de estas personas que aún después de escuchar la palabra de Dios te atreverías a decir, pero ¿de qué está hablando? No. Mira, estas personas vemos como hasta el último momento esperaron sin escuchar el evangelio, y hasta que ya no haya más predicación, y cuando ya no haya más oportunidad ni más misericordia, entonces tendrán que enfrentar la realidad del juicio. Y aquí vemos cómo estos sellos nos explican y nos revela un contenido importante, pero además nos muestra el desarrollo del plan de Dios. Queridos amigos, es muy importante que recordemos que un día estaremos delante del Dios vivo. Así que no necesitamos algo sumamente especial para saber qué es lo que pasa aquí, porque Dios nos da la explicación y nos ayuda a entender esto, que en realidad es simple. Lo que va a suceder en el capítulo 7 lo conocemos como la era del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjame explicártelo incluso más simple. Esto viene desde el momento que Cristo vino a este mundo hasta su retorno, hasta su segunda venida. Esa es la era del evangelio. Entonces, desde la cruz del Calvario hasta el regreso de Cristo, ese es la era del evangelio. Y ese plan de Dios está explicado aquí para nosotros. Y algo va a suceder en ese retorno del Señor Jesucristo. Queridos amigos, antes de explicar uno a uno estos sellos, porque el 7º está en el capítulo 8, quiero decirte que Dios es un Dios de gracia, es un Dios generoso. Dios es misericordioso. Pero Dios es también un Dios de ira. Es un Dios de ira. Queridos amigos, yo no pretendo que alguien vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque Dios es un Dios de amor. Incluso los incrédulos suelen decir, y si Dios es un Dios de amor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero nos olvidamos que sin justicia no hay amor realmente. O sea, si realmente quieres justicia, si realmente te gusta lo justo, también debemos entender el amor de Dios.
Ahora, si tú crees que Dios es amor, debes saber que Él tiene que ejercer justicia. No crean ustedes que Dios dice, ay, mire todo lo que he creído, lo que he creado, perdón, mira qué bonitos, aunque vivan en ignorancia, no pasa nada, solamente voy a abrir el cielo para todos y que todo el mundo venga, salvación universal. No, eso no está en la Biblia, eso no está en la Escritura, no está en la Biblia. Dios es amor, pero Él es también un Dios de ira. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque Dios está airado contra el pecado. Permíteme decir algo. En términos humanos, la única cosa que hace que Dios se aire, se enfade, que la ira de Dios salga a relucir es el pecado. Miren, incluso desde el huerto, Adán, tu padre y tu madre son Adán y Eva. Y en Adán y Eva, y en Adán todos morimos, pero en Cristo nosotros recibimos vida eterna, solo en Cristo. Por eso dice la Escritura, Romanos capítulo 5, capítulo 12, dice que todos somos pecadores, pero que en Cristo Jesús hay vida eterna en un hombre, el hombre perfecto. Allí donde Adán cayó, el Señor Jesucristo triunfó, porque solo Cristo pudo cumplir completamente en toda su vida la ley de Dios completamente, y Él tomó sobre sí todo esto. Dios dijo a Moisés, le dijo, tú debes hacer una serpiente de cobre y todo el que la mire será salvo. De la misma manera, Cristo fue levantado, colgado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que lo mire y confíe en Él y lo vea por fe y que mire con fe al Calvario donde Cristo fue crucificado, la Biblia dice que recibirás vida eterna. Salvación gratuita. Pero el pecado nos afecta a todos nosotros. El pecado, nosotros somos muertos en el pecado, condenados en el pecado, pero también somos esclavizados por el pecado. Todas estas cosas nos hacen separados de Dios. Dios tiene solo una cosa en contra, y es nuestro pecado, porque Él es muy puro. La Biblia dice, para mirar el mal, muy santo de ojos. Mira, yo no quiero tenerte aquí mucho tiempo, pero ¿realmente quieres llegar a ser sabio? El sabio prepara un lugar para su alma. No somos solo un cuerpo, no somos solo materia, viviendo únicamente por lo que vemos o lo que podemos tocar aquí y ahora, lo que podemos oler o probar. No, vamos mucho más allá de eso. Tenemos un alma y la persona sabia, sea niño o adulto, hombre o mujer, Dios nos ha dado un alma, y ni siquiera cualquier tipo de satisfacción mundana en todo el mundo podría satisfacer el alma, porque el alma va más allá. Así que la persona, hombre o mujer sabios, preparan un lugar para su alma y poder enfrentar la vida después de la muerte. Un lugar para el alma. Y yo quiero invitarte esta noche a ver el equipo, los heraldos, los mensajeros de cómo Dios preparó el camino para la venida de Cristo. No quiero complicarte mucho en el capítulo 7 de Apocalipsis. De hecho, todo Apocalipsis nos habla de esto. Pero veamos el equipo de avanzada, los mensajeros que preparan el camino para la venida del Rey de Gloria y para el juicio de todos. Y aquí hay 6 cosas explicadas para nosotros en el capítulo 7, y es lo que yo quisiera poner delante de ti esta noche. Pero recuerda, todo esto está puesto para que tú puedas ser salvo y puedas encontrar a Dios como tu Padre y ser perdonado. Por favor, perdóname que repita tanto esto en cada sermón,
pero no hay sentido que dejes este lugar esta noche sin recibir perdón. Hay personas que viven con culpas, pero ¿para qué? No hay sentido tener tantas culpas y estar estresado y deprimido porque hay un perdón disponible, un perdón gratuito. Así que el primer mensajero, lo vemos en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y tendré que ir bastante rápido porque hay mucho que cubrir. Y el versículo 2 que vemos aquí dice, versículo 2 dice, y vi un caballo blanco. Juan nos habla de un caballo blanco. Y esto no es nuevo. En Zacarías, capítulo 1, capítulo 6 del Antiguo Testamento, Apocalipsis, capítulo 19, nosotros sabemos quién es el jinete de este caballo blanco. Y el conquistador. ¿Lo ves? Tiene una corona, el jinete tiene una corona. Tiene un arco, pero sin flechas. Un arco sin flechas. Tú no puedes pelear de esta manera. Y esto se nos explica aquí a nosotros. Y este jinete en el caballo blanco está cabalgando, yendo de conquista en conquista hasta que la victoria final sea ganada. ¿Qué es lo que está haciendo? Este jinete es el evangelio. Es el evangelio, la avanzada del evangelio. El Señor Jesucristo vino a este mundo, como dije antes, que llamábamos la era del evangelio, entre la obra de la cruz y el retorno de Cristo. Y vino a este mundo, Cristo vino a este mundo con el evangelio para salvar hombres y mujeres por la misericordia de la predicación del evangelio. Entonces el conquistador aquí es el Señor Jesucristo ganando y conquistando almas. ¿Cómo? Pues con la misericordia del evangelio. Y esto será así hasta que Él regrese. Oh, quiera el Señor conquistar tu corazón esta noche. Porque el conquistador, la conquista es la conversión del hombre y la mujer en este mundo rebelde, Así que por conversión nosotros queremos decir que Dios rompe el sello. Mira, la salvación, y espero no exagerar con esto, pero sin salvación somos esclavos, estamos en cadenas, no somos hábiles, no somos capaces de funcionar adecuadamente. Es ponernos a nosotros mismos a nivel de animales. Pero Dios te ha dado facultades, la facultad de la mente, la facultad del razonamiento, del lenguaje, del gozo, de la expresión, de poder tener argumentos razonables, el alma. Es decir, estamos muy lejos de cualquier animal y tenemos alma. Así que el primer caballo blanco es el evangelio dado por nosotros en Cristo Jesús. Y cuando Él viene y te conquista y rompe el sello de tu corazón y te hace libre de toda la esclavitud del pecado, eso es lo que Él hace. Pero yo quiero ir al segundo caballo. El segundo caballo aquí en el versículo 3 al 4. Y cuando Él abrió el segundo sello, oí al segundo ser vivo que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo o rojizo, el caballo rojizo. Ahora, el jinete de este caballo rojizo es un caballo que viene a remover la paz de este mundo. Y nosotros podemos ver esto. Incluso hoy en nuestros días, tú puedes contar con los dedos cuántos países están en paz. Incluso en esta ciudad en la que vivimos, que podemos decir que estamos en paz, no estamos realmente en paz. Y vemos que este jinete del versículo 4, su propósito es remover la paz. Y vemos cómo le es incluso dada el poder de cortar la cabeza, de decapitar a muchos. Y eso lo vemos en nuestros días. En todos lados se habla de problemas y de guerras y rumores de guerras. Hay abuso infantil, hay promiscuidad. Hay perversión, inmoralidad, cosas
que ciertamente debo decir que incluso ni siquiera soñaba o pensaba ver y están sucediendo hoy en nuestros días y no debería sorprender a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ha tomado tal ventaja que ha traído este mundo sin paz. Y en tu corazón y en mi corazón no hay paz sin el príncipe de paz. Así que la paz en este texto vemos es removida. Y cristianos... Los cristianos son perseguidos. El primero, el evangelio. El segundo, remover la paz. Y vemos el derramamiento de sangre. Y ahora el versículo 5 nos habla del caballo blanco. Y del caballo negro, perdón. Caballo negro. Y el caballo negro nos habla acerca de una crisis financiera, de la quiebra, de una crisis financiera. Nos habla acerca de la inflación. Bueno, yo no sé demasiado acerca de asuntos de economía, pero estoy seguro que todos nosotros ya hemos sido informados acerca de estas cosas. Incluso algunas naciones no han podido salir aún de la última crisis financiera y nosotros lo sabemos de algunos años atrás. Pero todas estas cosas, queridos amigos, han sido anunciadas a nosotros desde antes para que pudiéramos reconocerlas. Así que todas estas profecías nos fueron dadas para advertirnos que estuviéramos listos para Dios. Las personas acumulan cosas y cosas y cosas, cosas que incluso ni disfrutan. Mira, yo supe de un hombre y él murió en sus años 60. Y había un hombre que era muy, que incluso tenía 4 trabajos y buscaba acumular y acumular. Cuando era su cumpleaños, cuando él invitaba a sus amigos por su cumpleaños o lo que sea, los llevaba a un lugar de comida barata, porque él era muy limitado para gastar. Y cuando murió se descubrió que tenía 11 millones de libras. Pero ¿qué acerca de ti? ¿Qué acerca de mí? Nosotros a veces somos muy tacaños con nuestras almas. ¿Qué gana un hombre si pierde su alma? ¿Qué podría ganar? ¿Cuál sería la ganancia para un hombre si pierde el alma? Así que está aquí el Evangelio del Señor Jesucristo para romper ese sello de tu corazón y hacerte libre. Miremos lo que dice en el versículo 5. Y en el versículo 4 cómo la paz es removida. Y en el versículo 5 la economía es afectada. Y ahora vemos en el versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivos que decía: 2 libras de trigo por un denario. Y el cuarto jinete, es el amarillento, el pálido. Y vemos que es un color como de enfermo. Y aquí se nos habla acerca de muerte. La muerte es personificada aquí. La muerte no hace distinción, no discrimina a nadie. Los bebés se mueren, los ancianos mueren, los jóvenes y fuertes. A veces los jóvenes piensan: yo estoy muy fuerte, solo la gente mayor muere. Pero, ¿sabes una cosa? La muerte no hace discriminación. La única persona que ha conquistado la muerte, ¿dónde está tu poder, oh muerte? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? Si tú mueres esta semana o vives otros 20 años, la única razón por la que la gente muere es recordarnos que un día enfrentaremos a Dios. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué morimos? Tú podrías preguntarle en cualquier otra religión: ¿por qué morimos? Y no tienen respuesta. Si no hubiese habido pecado en este mundo, nadie moriría y Cristo no tendría que haber venido. ¿Recuerdas el mensaje que escuchamos no mucho atrás de Romanos, que nos decía que la paga del pecado es la muerte? Así que cada muerte nos recuerda: soy de los perdidos.
estaré perdido, un día moriré yo también. Eso debería removerte, debería estrujarte, despertarte. Pero queridos amigos, hay mucho más que podríamos agregar a esto. Tú, por favor, recuerda estos jinetes, el negro, el rojo y el pálido, y cada uno de ellos recibe autoridad. Les es permitido hacer estas cosas por Dios. Y todas estas cosas suceden por razones, porque Dios nos da este empujón, estas razones para que le busquemos y le encontremos. Y desde el momento de la obra de la cruz del Calvario, estos 4 jinetes están cabalgando alrededor del mundo. En muchos lugares hay inflación, en muchos lugares hay crisis y en muchos lugares hay también muerte. Pero ahora vengamos al quinto sello. Y el quinto sello se nos es dado en los primeros versículos, en los versículos 8, 9 y 10. Ahora, en el quinto sello no hay ningún caballo ni jinete asociado a él. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla de los creyentes. El asunto es de aquellos que murieron por su fe y que fueron asesinados por personas que odian al Señor Jesucristo. Y como puedes ver aquí, nos dice cómo ellos preguntan al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Ellos están hablando aquí por liberación y por justicia en el versículo 10. Pero como respuesta a esto, cuando preguntan ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Versículo 10 y 11, versículo 11 dice, y les fueron, ahí se nos dice qué tipo de ropas les fue dado a cada uno de ellos. Ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Mira, incluso aquellos creyentes que ya están en el cielo, ellos están preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el juicio? O sea, ¿cuándo? Y la respuesta es que reciben ropajes blancos. Y ya ustedes saben lo que esto simboliza en la Biblia. Simboliza victoria y pureza. Ellos son vestidos con la justicia de Cristo. Ellos han recibido salvación porque la salvación es dada, gratuita, no la puedes merecer ni ganar. Por eso lo único que tú tienes que traer a la mesa son tus pecados. Oh, ¿hasta cuándo, Señor? Esto también nos muestra cómo algunas personas piensan, el alma se queda dormida cuando mueren, dicen algunos, pero eso es una herejía, es una gran mentira. Cuando una persona muere, creyente o no creyente, si una persona no creyente muere, va al tormento eterno inmediatamente. Y cuando una persona creyente muere, va a la gloria hasta que llegue el día del juicio y sea reunida el alma con el cuerpo. Y ese será el día del juicio. Y es algo que nosotros todos esperamos. Pero ahora venimos al sexto sello. Y cuando el sexto sello es abierto, vemos el pánico, como ya dije antes. La gente tiene que enfrentar la ira del cordero. Normalmente yo sé que tú sabes esto. Los corderos son sin fuerza, son débiles, son frágiles. Un cordero no es bravo, no es furioso. Pero aquí ves que los no creyentes ahora, cuando el sexto sello es abierto, ellos tendrán que enfrentar la ira del Cordero de Dios. La gracia se acabó. La gracia se acabó en este pasaje. Y cuando venimos al capítulo 8, versículo 1, nos dice que hay silencio en el cielo. ¿Sabes lo que significa esto? Que la gracia se acabó, que el juicio ha sido hecho y que todo ha sido bien hecho. Pero antes de acabar, quiero mostrarte algo. Podemos ver cómo la tierra, el sol, la luna, se nos describe una serie de cosas tremendas.
y vemos cómo hoy en día los terremotos, los tsunamis y todas estas cosas nos recuerdan una vez más que un día tendremos que enfrentar a Dios un día. El día de la ira de Dios es venido, dice la Escritura, porque tanto el cielo como la tierra tiemblan con la venida del Señor Jesucristo. ¿Y sabes los que dicen? ¿Sabes qué dicen los incrédulos aquí? Escondámonos. ¿Dónde podremos escondernos? ¿Dónde te podrás esconder? En Jeremías capítulo 23, versículo 24, la Biblia dice: nadie se podrá esconder en un lugar secreto donde yo no lo pueda ver, dice el Señor. El ojo de Dios llena todo el cielo y la tierra, dice el Señor. No hay caverna, no hay cueva, no en el mundo subterráneo. No hay oscuridad, no hay ningún lugar donde te puedas esconder del Dios vivo. Nunca estás lejos de Él, de hecho. Nunca Él está lejos. Por favor, lee el Salmo 139, que nos dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A lo profundo de los mares? Pues Dios está allí. No puedes esconderte de Dios, esto es imposible. Dios ve a todos. Miran, estos hombres incrédulos aquí del pasaje del versículo 15, 16 al 17, ellos nunca oraban, pero ahora le ruegan a los montes, como dice aquí en el versículo 15. Dice, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Oh, escóndenos de Dios, escóndenos del Espíritu Santo, pero esto no podrá protegerles. Todos verán al Hijo de Dios. Ellos huyen a las rocas, pero se estrellarán con la roca de la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán torpes somos! ¡Cuán necios somos para pedirle a los montes que nos escondan! ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar a aquel que puede mover los montes. Decirle a los montes que nos escondan de aquel que creó los montes. La madre naturaleza, ayúdanos. No, ninguna madre naturaleza podrá ayudarnos. Eso es tarde para eso. Será tarde para eso. Miremos todos estos grupos representados aquí. Lo que dice que los reyes de la tierra. Aquí se nos dan 7 grupos, 7 tipos de personas. ¿Sabes qué significa esto? Esto simboliza a todo el mundo, es decir, todo tipo de persona, toda la población, todo aquel que viva en la tierra, porque el juicio será universal para los vivos y para los muertos. Todos tendremos que comparecer delante de Dios. El grande, el poderoso, pero también el siervo, el pobre, el rico, todos tendremos que enfrentar un día a Dios. Y esto será para grandes y pequeños. Dice: los ricos, los capitanes, los fuertes. Esto es algo sin discriminación, sin importar el estatus. Mira, no tendrías que enfrentar la muerte, porque ha habido un hombre que fue señalado para morir de una vez y por todas por nosotros. Si lo que realmente debería hacernos clamar es al ser conscientes de nuestro pecado y podamos acudir al Señor Jesucristo. En el versículo 15 y 16 podemos ver 7 calamidades, 7 tormentos que afectan a 7 grupos de personas, es decir, a todos. Como nos dice en Romanos capítulo 8, nos dice que incluso la creación clama por la redención. ¿Acaso la creación son más inteligentes que tú y que yo? Incluso la naturaleza busca por Dios, por la justicia de Dios para ser liberados. ¿Acaso son más inteligentes que nosotros? Porque el día del Señor está más cerca de lo que tú piensas. Para los creyentes será un día de delicia, de gozo, pero para otros será un día terrible. Morir sin Cristo sería una pérdida eterna, perderías tu alma para siempre. Ven a Cristo, confía en Él y encuentra refugio en Él para siempre. ¿Quién podría permanecer delante de Dios? ¿Quién podría estar delante de Dios? La única persona que puede estar delante de Dios es la persona que ha confiado en el Cordero de Dios, quien puede quitar el pecado del mundo. Para cerrar, quiero preguntarte: ¿en qué grupo de estas personas estás tú?
¿Qué caballo es de parte de qué caballo estás tú? Por así decirlo, ¿de qué jinete? ¿Del jinete negro? ¿Del jinete rojizo? ¿Del jinete pálido o amarillento? ¿Del enfermizo? ¿De muerte e infierno y castigo? Acompañado por el infierno. Pero si tú vienes al Señor Jesucristo, Él te dará vida eterna. Ven a Cristo. El Señor es el refugio para toda persona que confíe en Él. Ven a Cristo y encontrarás refugio, encontrarás perdón de pecados y encontrarás vida eterna. Oh, quiera el Señor ayudarte a venir a Él esta noche. Quiera Él conquistar tu corazón. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la simplicidad de tu palabra y porque sabemos que todo esto es real y poderoso. Y te rogamos, Señor, que estas palabras no caigan, Señor, en vacío, sino que ayudes a cada uno de nosotros a sentir y a pensar en estas cosas, de manera que cuando estemos delante de ti podamos ser encontrados en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a buscarte, pero también a encontrarte. Y rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Amén.